Entonces yo lo que voy a hacer, el planteo que voy a hacer yo es hablar sobre la sinceridad desde justamente la filosofía del yoga. Y tomé los dos textos filosóficos más importantes del yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali por un lado y el Bhagavad Gita por el otro, que yo siempre recomiendo, ¿no?, que hagamos ese link como de lectura complementaria, porque después de muchos años de estudiar los dos libros, hay muchos puntos de contacto entre los Yoga Sutras y el Bhagavad Gita. Y a veces sirven de complemento. Cuando por ahí algo queda a medio explicar en el Bhagavad Gita, se complementa en el Yoga Sutra y viceversa. En los Yoga Sutras, que no es tan espiritual, hay mucho complemento en el Bhagavad Gita. Entonces vamos a trabajar como de los dos textos, el concepto de la sinceridad, como el yoga, como la cultura del yoga, ve la sinceridad. Entonces el primer paso, antes de ir a la lectura en sí, es un poco hablar sobre nuestros propios hábitos como yogis, ¿no? Nosotros, especialmente en el Bhakti Yoga, pero en el yoga en general, un hábito que debería tener el practicante es el hábito de la sinceridad. Porque Patanjali explica que uno de los fundamentos de la práctica es satya. La palabra satya es una palabra en sánscrito, que es el idioma original de la cultura del yoga, y que se traduce como honestidad, veracidad, sinceridad, ¿sí? Eso significa satya, significa verdad, ¿sí? La palabra satya es una palabra interesante, es una palabra compuesta, como muchas palabras en sánscrito. Sat es eterno, ¿no? Viene de, como Sat Chit Ananda, de la eternidad. Y ya significa es. Entonces, ¿qué es una verdad? Es algo que es eternamente. El poder de la verdad es que no se modifica, no cambia. Y eso lo podemos ver en los principios y en los valores, ¿no? Por ejemplo, hace 5.000 años atrás, cuando Moisés le presentó al pueblo judío los 10 mandamientos, esas verdades, esas leyes de Dios siguen vigentes. 5.000 años después, sigue siendo malo matar. Nosotros, como colectivo, como humanidad, consideramos que es una aberración, es uno de los crímenes más terribles, matar a otra entidad. Entonces, algo que se dijo hace 5.000 años atrás, en el desierto de Israel, es una verdad absoluta, universal. Y nosotros en el 2021, en Mar del Plata, que no tenemos prácticamente nada que ver con ese pueblo rescatado de la esclavitud, en el medio del desierto, decimos sí, no matarás, sigue siendo válido, ¿no? Entonces, Satya es eterno, la verdad tiene un peso propio que es válido por siempre. Fíjense que la verdad no está sujeto a designaciones. Por ejemplo, no hay verdades de acuerdo a la geografía, ¿no? Si yo digo la verdad en Finlandia, es igualmente bueno que si digo la verdad en Santa Clara del Mar. Es lo mismo, ¿no? O si una mujer dice la verdad, es bueno. Si un hombre dice la verdad, también es bueno. Tampoco hay problemas de género. No hay problemas etarios, de edad. Si un niño dice la verdad, es bueno. Si un anciano dice la verdad, también es bueno. Es eterno. O sea, trasciende designaciones, divisiones, identificaciones, no importa. Satya es eternamente bueno, es eterno. ¿Sí? Y eso significa verdad, la verdad es así. Entonces fíjense el peso que tiene la sinceridad. Ser sinceros no es algo superficial o algo menor, es algo de mucha profundidad. Y en nosotros a veces nos cuesta la sinceridad porque en realidad nos cuesta ser íntimos y profundos, ¿no? Vivimos en estas sociedades como de fast food, ¿no? Donde todo es inmediato, todo es rápido, todo es superficial, todo es cosmético, todo tiene que ver con la forma, nada tiene que ver con el contenido. Entonces, en ese ejercicio de tanta liviandad, claro, cuando le exigís a alguien intimidad, profundidad, compromiso, y es too much, es demasiado, ¿no? Es muy fuerte. Yo estoy acostumbrado a algo touch and go, ¿no? Otra cosa. Es la vibra de la sociedad.
¿no? La liviandad. Pero descubrimos que estos principios son bien pesados, ¿no? Y por eso tanto nos cuesta también ser sinceros nosotros. O sea, no es una crítica al universo, también es una autoevaluación, ¿no? Fíjense que hasta mentimos por cosas completamente triviales a veces, ¿no? Flaco, ¿tenés hora? No, no tengo. Mentira, tenés hora. O sea, sacá el celular y te, ¿no? Pero como que, ¿no? Maestro, ¿una moneda? No, no tengo. Tenés una moneda. Pero mentimos, es como un constante, ¿no? Es como no hemos normalizado tanto la mentira, porque vivimos en Kali Yuga, vivimos en la era de la hipocresía. Para nosotros es tan común mentir que el inverso, el decir la verdad, ser sincero, es como, es todo un trabajo. Pero en realidad debería ser una práctica normal del yogi, de la persona que está intentando alcanzar la trascendencia. Y bueno, y vamos a verlo planteado desde los Yoga Sutras y desde el Bhagavad Gita, como algo metodológico, que sin sinceridad no hay yoga. Nunca vamos a poder hacer yoga si no somos sinceros. ¿Se entiende ese punto? Sí. Y bueno, y nosotros, o los que practicamos Bhakti Yoga, lo tenemos como incorporado en nuestra rutina diaria, ¿no? En los 4 principios regulativos que nosotros seguimos. No jugamos juegos de azar, por ejemplo. No hacemos apuestas. Esa es la regulación, o la técnica. Pero, ¿por qué existe esa regulación? Para desarrollar un principio. Y el principio es la veracidad, satya. Nosotros nos abstenemos de hacer apuestas, nos abstenemos de la especulación mental, nos abstenemos de los juegos de azar, porque estamos intentando desarrollar este principio de satya, de veracidad, de sinceridad. Entonces, para nosotros, para las personas, Raghavendra, Chaitanya Lila, Krishna Lila, Amartya, yo, que tenemos compromisos formales con la institución, con nuestra tradición, con un maestro espiritual, cuando nos sentamos a tomar iniciación, nuestro maestro espiritual básicamente nos pregunta, ¿vas a ser sincero? Y nosotros decimos que sí. Y está en nuestro día a día, nuestro comportamiento diario, desarrollar satya, la veracidad, ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con todos los demás. ¿O no? ¿Se entiende más o menos esta intro? Entonces, la sinceridad es un pilar del ejercicio del yoga. Si no hay sinceridad, no puede haber yoga. Puede haber gimnasia, puede haber elongación, puede haber contorsionismo, puede haber ejercicios de respiración, pero no va a haber yoga, nunca va a haber contacto, nunca va a haber vínculo, nunca va a haber una relación. ¿Por qué? Porque no estoy siendo profundo, estoy siendo superficial. Y en la liviandad, en la superficialidad, no se generan relaciones, ¿no? Es la cultura del descarte. En la cultura del descarte las cosas no permanecen. ¿Se entiende? Entonces primero voy a leer, si ustedes me permiten, voy a leer de los Yoga Sutras. Yo voy a leer de una edición de los Yoga Sutras que está traducida y comentada por mi maestro espiritual, Su Santidad Hridayananda Das Goswami. Él, ¿en qué año? A ver si dice el año. No dice, pero no me acuerdo ahora qué año. Otoño 2004. Hace bastante. En el 2004, mi maestro espiritual dio un seminario de 7 días en un instituto de yoga, donde él fue repasando verso por verso todo el Yoga Sutra. Son 196 versos. Y en el transcurso de una semana, él en vivo, en formato de seminario con público en vivo, fue traduciendo verso por verso y comentando verso por verso. Eso se grabó, de hecho se puede ver, está en YouTube está, lo pueden ver todo el seminario. Y de esa grabación hubo una transcripción, y de esa transcripción se hizo un libro. ¿Sí? Entonces yo tengo la copia en PDF de ese libro, y de lo cual lo voy a leer hoy. Hago la aclaración porque hay muchas versiones de los Yoga Sutras, es como que hay muchas versiones del Bhagavad Gita, pero nosotros trabajamos con ediciones específicas porque consideramos que son más académicas o acertadas que otras. ¿Sí? Entonces en el caso de los Yoga Sutras vamos a trabajar con una versión
que está traducida y comentada por mi maestro espiritual. Entonces, primero quería presentarle el concepto de sinceridad, como dije al comienzo, como algo troncal, un pilar fundamental del yoga, y eso lo descubrimos en el Ashtanga. El Ashtanga es el método científico que Patanjali propone para que exista el yoga. Nosotros decimos, a veces no han escuchado decir, ¿no? Practicamos una ciencia espiritual. O no han escuchado decir, el yoga es una ciencia. ¿Por qué hablamos de ciencia espiritual? ¿O por qué hablamos que el yoga es una ciencia? Porque hay un método. Cuando hay metodología, cuando hay procesos, cuando hay sistemas, cuando hay protocolos, eso genera una ciencia. ¿Por qué? Porque ya no es mi parecer, tu experiencia, no, es algo que está prefijado. Y que si todos atravesamos el mismo protocolo, todos tenemos que llegar al mismo resultado. No tiene que ser ya subjetivo, tiene que ser objetivo, que ese es el principio de la ciencia. Entonces el yoga es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene un método. ¿Cómo se llama el método? Ashtanga. Es un proceso de 8 partes. Ashta, 8, anga, partes. 8 partes, 8 etapas. La primera etapa se llama yama. Y yama, la palabra yama se puede traducir como autocontrol. El yogi, el practicante, tiene que empezar a desarrollar ciertos hábitos de autocontrol. Ya no puede estar así como a lo loco por el mundo. Tiene que empezar a regularse un poquito. Y fíjense que entre estos principios de autocontrol aparece la veracidad o la sinceridad, satya. Entonces en el 2.30 de los Yoga Sutras, capítulo 2, texto 30, Patanjali dice lo siguiente: Ahimsa, Satya, Ashtraya, Brahmacharya, Aparigraha, Yama. Ese es el verso en sánscrito. Que básicamente lo que está haciendo Patanjali es enumerar cada uno de los principios del autocontrol. La traducción sería: autocontrol significa no herir, ahimsa, lo que nosotros conocemos como no violencia. Ser veraz, satya, esto de la sinceridad que estamos hablando. No robar, ashtraya. Ser casto, brahmacharya, la castidad. Y no ser posesivo, aparigraha. Entonces ahí están los primeros 5 yamas, los primeros 5 principios del yoga. Entonces esto de la sinceridad es muy importante. Fíjense que es como la piedra fundamental del yoga. Si no hay no violencia, si no hay desapego, si no hay veracidad, si no hay castidad, no hay yoga. Este es lo primero. Acá estamos, el primer casillero del yoga. Todavía no es que todavía no hay posición de loto, no hay pierna detrás de la nuca, no hay nada. Simplemente sean honestos. Empecemos con la honestidad. En el comentario, mi maestro espiritual hace un desglose de cada uno de los puntos. Y cuando habla de satya, dice lo siguiente. El segundo término es satya, veracidad, sinceridad. En la búsqueda de la verdad, la mentira se torna un peso. Mentir significa ser falso. Y todo el camino del yoga busca encontrar el yo verdadero. En especial debemos ser muy veraces o sinceros con nosotros mismos, encarando con mucha sinceridad nuestro estado real de salud emocional y espiritual. Muy interesante. El segundo término es satya, veracidad o sinceridad. En la búsqueda de la verdad, la mentira se torna un peso. Claro, es una carga. Si yo estoy haciendo yoga para alcanzar la verdad absoluta, y me estoy mintiendo a mí mismo y estoy mintiéndole a los demás, me estoy cargando con una mochila que nunca jamás me va a permitir llegar a la verdad. O sea, yo no puedo llegar a la verdad a través de la mentira. Es una contradicción. Entonces, si hago yoga, si quiero ser un yogi, si quiero ser un practicante, tengo que dejar de mentir. Tengo que empezar a ejercitar la sinceridad, la verdad. Tengo que sacarme peso de encima, no cargarme el peso de la mochila. Mentir significa ser falso y todo el camino del yoga busca encontrar el yo verdadero. Otra vez, ¿no? La bipolaridad, ¿no? Si yo estoy buscándome a mí mismo, nunca me voy a encontrar a mí mismo si me miento a mí mismo. Tengo que ser sincero conmigo mismo para encontrarme a mí mismo. En especial,
debemos ser muy veraces con nosotros mismos, encarando con mucha sinceridad nuestro estado real de salud emocional y espiritual. Esto también es muy importante. Chaitanya Lina va a saber hablar mejor, ella es psicóloga, va a saber hablar mejor sobre la salud emocional de las personas. Pero la realidad, que si yo le miento a todo el mundo con una sonrisa diciendo que estoy perfecto y por dentro estoy hecho pelota, es que estoy hecho pelota. Por más que superficialmente quiera como caretearle al universo, no va a suceder en yoga, no va a suceder la conexión interna. Entonces tengo que hacer un análisis de mi propia situación. ¿Cómo estoy yo? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento fuerte? ¿Me siento débil? ¿Cómo estoy? ¿Tengo contención? ¿No tengo contención? ¿Hay red a mi alrededor? ¿No hay red a mi alrededor? ¿Tengo ganas? ¿No tengo ganas? ¿Esto es una prioridad para mí o no es una prioridad para mí? Y todas esas autopreguntas son tan molestas que la mayoría de la gente no se lo hace. La mayoría de la gente no se hace esas preguntas. ¿Por qué? Porque molestan. Porque de repente descubro cosas de mí que no son lo que yo quería descubrir. ¿No? O sea, yo para el afuera soy una carmelita descalza y para adentro no. Pero cuando para adentro me doy cuenta que no soy una carmelita descalza, me molesto conmigo mismo. Pero en vez de molestarnos con nosotros mismos, deberíamos regocijarnos de haber llegado a un punto de sinceridad. Porque solo desde la sinceridad, desde la honestidad, vamos a poder construir vínculos sanos. O sea, yo no voy a poder construir ningún tipo de vínculo sano mintiéndole a las personas. O sea, no sé, ¿ustedes conocen alguna relación sana construida en base a mentiras? No existe. Las relaciones sanas se construyen en base a la verdad, a la sinceridad. Las relaciones se destruyen con las mentiras. ¿Por qué? Porque te sentís traicionado, hay una pérdida de confianza, ¿no? Porque se intoxica, se envenena la relación. La mentira destruye la relación. La sinceridad o la verdad fortalece la relación. Y vale igual para nosotros. En la relación conmigo mismo, si yo me miento a mí mismo, yo estoy teniendo una relación tóxica conmigo mismo. O sea, es el pico de la psicosis. Pero existe. Es el tóxico total. Es tóxico consigo mismo. Pero existe o no, existe. Madre Chaitanya Lina, usted libre de eso. ¿No? Es psicóloga, claro. Es psicóloga. ¿Cuántos casos debe conocer usted de así? De gente, ¿no?, que se miente. Miente a los demás, se miente a sí mismo. Entonces ahí no puede haber yoga nunca. El camino va a estar totalmente obstaculizado. Totalmente obstaculizado. Es imposible. Más adelante, en un verso más adelante, Patanjali define qué es satya, qué es veracidad. Acá tenemos un comentario de mi maestro espiritual. Pero más adelante, Patanjali hace el mismo. Confirmado. Hace él mismo una definición, ¿sí? Y estos son 6 versos más adelante. Recién leímos el 2.30, o sea, el verso 30 del capítulo 2. Ahora vamos al 2.36. Vamos al texto 36 del capítulo 2. O sea, 6 versos más adelante de lo que leímos recién. Satya pratishtayam kriya phalam astratuam. Satya pratishtayam kriya phala astratuam. Al situarse en la veracidad, la acción y sus frutos tendrán una base sólida. Muy interesante. Perdón, ¿lo repite? Al situarse en la veracidad, al situarse en la sinceridad, la acción y sus frutos tendrán una base sólida. Si yo digo la verdad, si yo me comporto de una forma sincera, lo que yo hago y la consecuencia de lo que yo hago tiene peso, tiene validez, es auténtico, es genuino. Ahora, si yo miento, lo que yo hago y la consecuencia de lo que yo hago, no tiene ningún tipo de validez, no es legítimo, no es válido, no es sólido. Se cae a pedazos, ¿no? El famoso, la mentira tiene patas cortas. ¿Por qué se llama así ese refrán? Porque no llega a largo plazo la mentira. Mientras que la sinceridad sí, dijimos al comienzo, satya es eterno, puede durar para siempre, la verdad. Puede durar para siempre.
Y fíjense, de esa forma lo define Patanjali. Si yo me sitúo en la sinceridad, si yo soy veraz, si soy honesto, si digo la verdad, lo que hago y las consecuencias de lo que hago, eso es sólido, tiene cimiento. Les leo, si quieren, un poquito el comentario del maestro espiritual. Al cultivar la veracidad o la sinceridad de forma profunda, nuestras acciones y sus frutos serán reales, pues nuestras acciones y sus frutos, basados en una falsedad, serán siempre ilusorios, inútiles y falsos. Lo que dijimos recién. Yo puedo actuar de una forma sincera o puedo actuar de una forma mentirosa. Si actúo de una forma sincera, eso tiene peso, es real, existe, es permanente. Si actúo de una forma mentirosa, todo lo contrario. Es ilusorio, es pasajero, es falso. Basta un poco de reflexión para percibir que cada uno de nosotros ya experimentó esto en algún momento de nuestras vidas. Todos tenemos experiencia. ¿Alguna vez les mintió alguien? Sí. Bueno, esa mentira fue buenísima, les dio un momento en la vida para recordar y poner en un marquito, ¿o fue horrible? Fue horrible. Entonces ya tenemos experiencia de que la mentira no funciona. Y tenemos experiencia, por efecto contrario, de que la verdad sí. ¿No? Es algo que ya no es algo teórico, lo vivimos en nuestra propia vida, hemos vivido estas situaciones. Cuando actuamos de forma artificial, nuestras acciones y sus frutos no tienen la misma potencia. No son reales. Cuando actuamos, no son reales que cuando actuamos de manera íntegra y auténtica, ¿no? El peso, otra vez la validez. Mentir no tiene el mismo peso que decir la verdad. Decir la verdad cala más hondo que mentir. Tienen como pesos específicos distintos. En cuanto a las relaciones, las personas más sensibles perciben la falta de sinceridad inmediatamente. Y el resultado final siempre es amargo, lo que dijimos antes. A vos te mienten, vos te das cuenta que es una mentira. ¿Es lindo o es feo? Es feo. Es feo. Con relación a emprender cualquier actividad, el resultado de aquello que está hecho de falsedades es de poco valor y rápidamente desechado. ¿Sí? Cuando uno quiere desarrollar una relación, como dijimos antes, no va a priorizar una relación de mentiras, va a priorizar una relación de verdades. ¿Sí? O mismo los productos, ¿no? Cuando vos compras un producto y el producto es medio trucho, no lo seguís usando, medio como que lo descartás. Este producto no sirve. Quiero, dame la marca de verdad, la genuina, la primera marca, dame. Aunque yo sé que es un buen producto. Lo otro lo dejás a un costado. Y con los relacionamientos va a pasar lo mismo. Esta persona me miente. Yo no puedo seguir más con esta persona. Tengo que cortar acá y encarar para otro lado. Entonces fíjense que todo lo que no es sincero, todo lo que no es honesto, termina destruyendo. Termina engañando, termina defraudando, termina traicionando. Entonces si nosotros vamos a ser yogis y no vamos a vivir en la verdad, entonces no vamos a poder avanzar muchísimo en nuestro proceso espiritual. No va a suceder. Por eso es tan importante la sinceridad. Bhaktivinoda Thakur es un gran maestro de nuestra tradición. Él decía que conciencia de Krishna tenía un solo requisito. Había un solo requisito para ser consciente de Krishna. Ser sincero. Es el único, la única cosa que necesitamos para ser Hare Krishna. Sinceros. Si nosotros no somos sinceros, este proceso no va a funcionar. Hoy le decía a Martia, durante la semana me llamaron personas preguntándome cómo tenían que venir vestidos al programa. ¿No? Me hicieron un montón de preguntas completamente irrisorias. Entre ellas, ¿cómo hay que ir vestido? No importa cómo venga vestido. ¿Sabes lo que importa? Es que seas auténtico, seas genuino, que seas una buena persona. Eso es lo que importa. No importa cómo venís vestido. Todo lo externo son designaciones. Y acá estamos trabajando lo interno, lo de adentro estamos trabajando. Lo eterno, lo permanente, no lo superficial. Puedes venir vestido de lo como vos quieras. Y en relación a eso, voy a leer el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita va a conectar con esto. La importancia
interna, la importancia de adentro. Y vamos a ver que si tenemos un adentro fuerte, el adentro fuerte fortifica el afuera. Nosotros todo el tiempo estamos queriendo hacer al revés. Estamos queriendo tener todo resuelto afuera y esperar que, ok, ahora este es el momento, ahora me hago Hare Krishna. Porque tengo trabajo, los chicos están en la universidad, ahora este es el momento para hacer Hare Krishna. Todo el tiempo estamos buscando acomodar el afuera para empezar el proceso de adentro. Spoiler, el afuera no se acomoda nunca. Sáquense eso de la cabeza. Nunca, jamás van a acomodar el afuera. El afuera es una enorme maraña de problemas y no tiene solución. Así es. Esa es la realidad de la vida, Mateo. ¿Sí? Es un lío, un completo quilombo el mundo de afuera. No hay forma de solucionarlo. Y vamos a poner mucha energía en intentar ponerle parches a un agujero enorme. No tiene sentido. El trabajo tiene que ser adentro. Porque cuando yo estoy fuerte adentro, mi fuerza interior acomoda el afuera. No es viceversa. Pero tenemos una tendencia, porque somos muy superficiales, a querer acomodar el afuera. Pero el trabajo es por adentro. Ustedes se acomodan adentro, afuera se acomoda solo. Y fíjense lo que dice Prabhupada de esto. Vamos a leer el Bhagavad Gita. ¿Usted conoce, Silvia, el Bhagavad Gita? Sí. Bhagavad Gita es como nuestra Biblia. Sí. Vamos a leer del tercer capítulo, se intitula Karma Yoga. Estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Capítulo 3, texto 7, dice lo siguiente. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el Karma Yoga con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. Para contextualizar, en este momento del diálogo, Krishna y Arjuna están intentando llegar a la conclusión de quién es el mejor yogi. ¿Sí? ¿Quién practica correctamente el yoga? ¿Sí? ¿El que hace ejercicios externos o el que hace control interno? ¿Sí? La principal Svarta Gati o meta del bien propio consiste en llegar a Vishnu, Krishna. Toda la institución Varna y Ashram está hecha para ayudarnos a alcanzar la meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Krishna. Interesante. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de modo consciente de Krishna. No hay que abandonar nada. No hay que dejar la familia, no hay que dejar los hijos, no hay que dejar el esposo, la esposa, no hay que dejar el trabajo, no hay que dejar nada. Nosotros no queremos dejar cosas. Nosotros queremos incorporar a Dios. Es al revés la ecuación. No somos una tradición de abandonar. Somos una tradición de incorporar. Queremos agregar Dios a nuestras vidas. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, como se prescribe en las Escrituras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. ¿No? Entonces cada uno tiene una ocupación, todos trabajamos de algo, todos tenemos algún tipo de actividad. Prabhupada simplemente está diciendo, hagan eso, sigan con eso. Cada uno siga haciendo lo que está haciendo. Simplemente súmenle a su vida la vida espiritual. Súmenle el canto del Mahamantra, Hare Krishna. Súmenle tomar alimentos espirituales. Súmenle leer las escrituras. Súmenle asociarse con otros practicantes. Y después sigan haciendo lo que hacen normal. 8 o 9 horas por día, lo que es su trabajo. No importa el trabajo. No importa la ocupación. O sea, otra vez lo de afuera. No importa la designación. Escuchen el final es muy bueno. Una persona sincera que siga este método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Muy interesante. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán
que solo medita para ganarse la vida. Jai Shri Prabhupada ki jai. Ya. Entonces acá podemos ver el poder, la fuerza de la verdad, de la sinceridad. No importa, yo puedo estar en la situación social, material, más baja de todas, menos deseada del mundo. Pero si soy sincero en mi práctica, aún estando en el lugar más bajo de la materia, puedo llegar al lugar más alto del espíritu. Eso es conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna tiene ese poder. No importa hombre, mujer, joven, viejo, lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, son designaciones. Nada de eso importa en el plano de la trascendencia. En el plano de la trascendencia, todos tenemos igualdad de oportunidades. Pero está el requisito. Para estar en el plano de la trascendencia, tenemos que ser sinceros. Si mentimos a los otros o nos mentimos a nosotros mismos, no estamos en el plano de la trascendencia. Entonces simplemente soy un barrendero. No soy un espiritualista. Solo soy un barrendero. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Hay alguna pregunta o alguien tiene algo para aportar? ¿Hacer un comentario? Bueno. Hoy le saqué una foto y venía de hacer los mandados y había dos muchachos en situación de calle. Se veía por el aspecto y tenía las cosas ahí. Y yo le saqué una foto. A lo lejos le saqué una foto porque se ve que había encontrado un libro viejito, andás a ver la basura, no sé, igual se lo había regalado. Y vos los veías todos así, no un barrendero, pero un poco más abajo todavía, ¿no? Y tratando de leer los dos, eran dos ahí, estaban leyendo. Les saqué una foto porque me conmovió mucho. Es así, la espiritualidad o la sinceridad o querer saber algo, no sé, querer avanzar, alguna señal, alguna luz, está en todos lados. Sí. Y no tiene que ver con el afuera, No. Tiene que ver con el adentro. Por eso insisto, no busquen la perfección del afuera. Lamento tener que decir esto, pero no existe la perfección del afuera. Chicos, ya estamos grandes. ¿Cuántos? Ya no quiero preguntar, la mayoría son mujeres, no quiero preguntar la edad. Pero estamos grandes para creer que vamos a poder resolver el mundo. Ya está. Ya, si vos me decís tenemos 15, 16 años, somos quijotescos, no estamos así en un plan de yo voy a cambiar el mundo, está bien, no te quiero romper la ilusión. Pero creo que cuando uno ya pasa cierta barrera etaria, se da cuenta de que el mundo no va a cambiar. Confirmado. Y no solo no va a cambiar, sino que va a ser cada vez peor. Va a ser cada vez peor. Entonces no perdamos ni tiempo ni energía en querer resolver el afuera. Hagamos los arreglos necesarios, que si hay que pintar la casa, pintemos. Yo estoy pintando mi casa en este momento, por eso traigo colaciones. Mi casa está patas para arriba, totalmente. Es un caos. No vengan a mi casa. Durante por lo menos 2 semanas más. Está completamente patas para arriba, pero hay un momento de pintar, no había que pintar. Entonces yo no digo hacer los arreglos necesarios, tipo, no sé, que haya calefacción, que haya luz, o sea, los arreglos mínimos, para sobrevivir en el mundo material, está perfecto. Pero dedicarle toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, creyendo que si yo tengo la mejor casa, el mejor auto, el mejor esto, el mejor ahí voy a poder hacer todo lo demás, es un chiste. Hare Krishna. ¿Cómo anda? ¿Tu nombre? Melissa. Muchas gracias por venir, Melissa. Llegaste a lo mejor, que es el final de mi charla. ¿Algunos creen que es lo mejor? Entonces, la recomendación que hacen el Bhagavad Gita y el Yoga Sutras de Patanjali es al revés. Y que es el camino más largo en realidad. Es el trabajo más arduo. Porque cuesta más ser sincero que pintarle el departamento. Pintar el departamento tiene un costo. Vos llamás a un pintor, es tanto. Si vos llegás a ese precio, pintaste el departamento. No es tan difícil. Ahora, sacar los muertos del closet cuesta más. Y no es por plata. O
sea, no puedo, ahí no le puedo pagar a nadie. Es un esfuerzo que tengo que hacer yo, personal. De sincerarme a mí, conmigo mismo, sincerarme con los demás. Mira, mi amor, ¿sabes qué? En realidad es esto. Te pido disculpas. O, ¿sabes qué? Estoy pasando por este momento. O hice esta cosa. Y ahí tengo que... un montón de cosas. Tengo que superar la vergüenza. Tengo que superar el ser odiado o insultado o criticado por otro. Tenemos que superar el perder nuestra posición. ¿Cómo? Si vos sos tan perfecto, ¿cómo existe eso? O sea, automáticamente bajás un escalón. Mínimo un escalón. A veces bajás de caída, ¿no? Te desparramás por toda la escalera a veces. Y eso no es tan fácil. Pero en realidad es lo más necesario. Eso es lo más necesario. Porque todo lo demás, todo lo otro, esto es todo cosmético. Son distintos tipos de maquillaje para que las cosas sean más o menos lindas. Pero si es como Prabhupada explicaba, ¿no? El pájaro que está en una jaula de acero o el pájaro que está en una jaula de oro sigue enjaulado. No importa, si la jaula es de chapa o la jaula de oro, seguís encerrado. ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está la libertad? ¿No? ¿Dónde está el yoga, la conexión con algo supremo? Sí, lo único que hiciste fue mejorar tu medio ambiente. Eso está... No sé si ustedes vieron esta película. Es una película de dibujos animados. Yo porque tengo muchos hijos, he visto muchas películas de dibujos animados. ¿Han visto la película Rango? La recomiendo. ¿Vos la viste? Rango, la de la lagartija. Ah, sí, Esa película comienza con este dilema. Rango es una lagartija. El protagonista de la película es una lagartija. Son todos animales antropomórficos, les aviso. Las películas como animales que hablan. Esta lagartija vive en una especie como de pecera, ¿no? Y en su pecera él tiene todo lo que necesita. Él es el amo de la pecera. Él de hecho hace como obras de teatro con los muñecos de la pecera y él como Dios en la pecera. Imagínate, ¿no es? Él controla totalmente su medio ambiente. Y él es el centro de la pecera. ¿Se entienden? Él es el elemento más importante de ese mundo donde vive. En una mudanza o en un viaje, la nena que lo tiene o el nene que lo tiene se lo lleva con él, pero él se cae del auto. Él se cae del auto durante el viaje o durante la mudanza, se cae del auto, la pecera se rompe, se destruye y él queda varado en el medio del desierto. Y automáticamente cambia su entorno, cambia. Él pasó de una zona de confort donde tenía todo controlado dentro de la pecera a automáticamente, instantáneamente estar en un lugar completamente hostil, inhóspito, o sea, completamente adverso a él, donde él no controla nada y todos se lo quieren comer. Los otros bichos se lo quieren comer, los pájaros se lo quieren comer, las serpientes, todos se lo quieren comer. Así estamos nosotros. Vivimos en micro burbujas donde creemos que somos como Dios y podemos controlar todo, pero simplemente es algo cosmético, es algo superficial. Perdón, ¿cómo termina la película? La película termina que... No voy a contar el final, no voy a estropear el final. No voy a estropear el final, pero... ¿Llega a hacer yoga? Claro, lo importante de la película es que él tiene su proceso de yoga. Porque a lo largo que le van pasando distintas situaciones, él cada vez más tiene que sincerarse de que él no es el centro del universo. Y él que empezó siendo súper egoísta, donde toda la pecera era para él, cuando empieza a interactuar con otros animalitos y con otras entidades vivientes, se da cuenta que en realidad tiene que cooperar con los demás, que no todos van a estar sirviéndolo a él. Él en un momento va a tener que poner de su parte, ¿no? Y va a tener que como ser el héroe, ¿no? Va a tener que como que dar el paso adelante. Él hace su ejercicio, ¿no? Por eso digo, la película está buena en ese sentido, porque vos ves la transición del personaje, de pasar de ser una persona como egoísta, individualista, completamente en maya, completamente en la ilusión, porque vive en una ilusión. Es una lagartija que vive en una pecera, o sea, no es una realidad. Eso es todo un... Como nosotros, estamos todos prefabricados a nuestro alrededor, ¿no? Es una Matrix, no es la realidad, ¿no? Cuando se le rompe la burbuja, cuando se le rompe la pecera, empieza a enfrentarse al mundo real.
que el mundo real es hostil, que hay gente que se lo quiere comer, que tiene que sobrevivir, que tiene que cooperar con los demás para poder sobrevivir, que él solo no puede sobrevivir, necesita generar sus redes para poder tener cierta contención, y él hace su trabajito de yoga. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es el yoga. Eso es el yoga. En el último encuentro hablamos, ¿no?, la diferencia entre ciencia y magia. Nosotros nos acercamos a la espiritualidad buscando magia. Creemos que, ay, dame el mantra que solucione. No existe eso, no existe. Nada de eso existe. Lo único que existe es trabajo. El trabajo existe. Si sos un espiritualista, trabajás con el espíritu. Y trabajar con el espíritu pasa lo que sucede, lo que estuvimos charlando el día de hoy. Empezar a hacer mis ejercicios con la sinceridad. Tengo que empezar a trabajar la sinceridad. Y empezar a hacer ejercicios con la sinceridad. Hay muchos ejercicios que puedo hacer. Yo puedo salir de acá ahora y decir, ok, voy a decir la verdad. A partir de este momento no miento más. Y a ver cuánto duro. Porque van a caer. ¿Sabes? No te la quiero dar, disculpame. Van a caer. Está bien caer. Porque es parte del aprendizaje. Los nenes cuando empiezan a caminar se tropiezan. O sea, los nenes no salen de gatear a caminar automáticamente. Hay toda una transición entre gatear y caminar que el nene se pega un montón de porrazos. Nosotros, en nuestro ejercicio de yoga, también nos vamos a pegar un montón de porrazos. ¿Y omitir es lo mismo que mentir? Y omitir sí, puede ser. Depende. A veces uno omite cosas porque no suman a la realidad. Que yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo una entrevista con un director de cine. Las películas, cuando filman las películas, el material que les queda al final es muchísimo más que el material que vos ves en la película. La película dura 1 hora y media y los tipos filman para 5 o 6 horas de material total. Les queda un montón de material afuera. Y en la edición, ellos tienen que omitir muchas cosas porque a veces sienten como que traba la narración o que son escenas que no suman a la trama. Entonces el director, él decide qué escenas quedan en la película y qué escenas se eliminan de la película. A veces la omisión pasa por ahí. ¿Esto que tengo para aportar suma a la situación o no suma a la situación? Si suma a la situación, bueno, buenísimo, lo aporto, lo traigo a la mesa. Miren, yo tengo este abordaje o tengo esta percepción o me parece tal cosa. Y si veo que no va a sumar nada, lo puedo omitir. No necesariamente estoy mintiendo, simplemente no estoy trayendo a colación algo que por ahí no aporta. Por otro lado, sí, a veces la omisión puede ser dañina. Yo puedo, a propósito, no decir algo o no aportar algo. ¿Por qué? Porque voy a sacar algún tipo de provecho, o voy a tener algún tipo de ganancia, o voy a lograr que le pase algo a esta persona. Puede ser. Por eso, ¿no?, a veces la cuestión criminal es por acción o omisión, ¿no? Entonces, si yo secuestro a una persona, eso es un crimen. Pero si yo hago abandono de persona, también es un crimen. Si yo omito el bienestar de esa persona, también es un crimen. Entonces, bueno, uno tiene que evaluar en qué situación omitir es bueno o es malo. Pero no es intrínsecamente malo omitir. Bien, gracias. ¿Se entendió la eso? Sí, ¿Se entendió? Perfecto. A veces simplemente no suma, y a veces puede ser algo, lo estoy haciendo a propósito para lastimar o ganar yo algo. Eso ya no lo recomiendo. Hay un pasatiempo, ahora ya que justo salió como esto, se me vino a la mente, hay un pasatiempo de un sabio que, por ser sincero, es Satyavrata. adármico. ¿Puede comentarnos un poco de ese tema? Es muy bueno eso. En ese caso, porque es un caso especial. Sí. Satyavrata, como su nombre indica, él había hecho el voto de decir siempre la verdad. Satya significa verdad, vrata es voto, o sea, hacer la promesa. La palabra voto en castellano viene de vrata en sánscrito. Él se llamaba Satyavrata porque todo el mundo sabía que él había hecho el voto de la sinceridad. Él no iba a decir nada que no fuera la verdad. Y en un momento sucede algo que es como el dilema de Kant. Kant en sus textos, en uno de sus textos, él plantea el dilema de qué pasaría si un día golpean la puerta de tu casa y es una persona que está buscando asilo o refugio porque viene alguien atrás intentando matarlo.
Pues esa es la pregunta de Kant. Todos estamos de acuerdo que decir la verdad es bueno. Ok, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si de repente un día golpean tu puerta, abrís y es una persona y dice, por favor, déjame entrar porque hay alguien que me está persiguiendo, me quiere matar, me quiero esconder en tu casa, ayúdame? ¿No? Entonces vos ¿qué haces? Lo dejás pasar. Entonces el tipo supongámonos se esconde bajo la mesa, se esconde debajo de la cama, se esconde. A los 2 minutos otro golpe en la puerta, abrís y es el asesino. Y te pregunta, discúlpame, ¿vos viste a una persona por acá? Yo estoy queriendo matar a alguien. Y me pareció que entró en tu casa. Entonces Kant pregunta, ¿qué haces? ¿Decir la verdad en ese caso va a ser algo bueno? ¿O decir la verdad en ese caso va a ser algo malo? Ese es el planteo de Kant, ¿no? Es para que nosotros podamos evaluar los grises de la ética y la moral, que están sujetos a tiempo, lugar y circunstancias. Satyavrata, miles de años antes de Kant, le pasó algo parecido, donde Satyavrata vive una situación donde él ve una persona que se está escondiendo, refugiando de unos ladrones, asesinos, y él la ve. Él ve dónde se esconde la persona, supongo que se escondió detrás de un arbusto. Y Satyavrata, este sabio, vio a la persona esconderse ahí. Al rato vienen los asesinos, vienen los ladrones y los asesinos, y lo ven a Satyavrata y le preguntan, ¿vos viste a alguien pasar por acá? Y sí, está ahí atrás, como hizo la promesa de decir siempre la verdad, está ahí atrás del arbusto. Entonces van y lo matan a esta persona. Y Satyavrata fue el responsable directo de que ese asesinato ocurriera. Cuando Satyavrata deja el cuerpo, muchos años después, cuando fallece, se va al infierno. Y Satyavrata está en el infierno y digo, ¿cómo yo estoy en el infierno? O sea, si toda mi vida dije la verdad. Entonces, arma una especie como de escándalo en el infierno y exige hablar con Yamarash, que es el señor de la muerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está el jefe? Acá hay un error. Todo el mundo me conoce como Satyavrata. Yo toda mi vida dije la verdad. No puede ser que yo esté en el infierno. O sea, no, es un error administrativo, no corresponde, ¿no? Viene el señor Yamarash y dice, bueno, ¿cuál es el problema? Dice, no, mira, yo soy Satyavrata, todo el mundo me conoce por decir la verdad, nunca mentí, siempre fui recto, siempre... Y el señor Yamarash le recuerda este suceso de su vida. Él ya habían pasado muchos años de esto, ¿no? Porque ya había fallecido. Y le dice, ¿te acordás que una vez vos estabas en el bosque meditando y una persona se escondió atrás de un arbusto y después vinieron los ladrones, los asesinos, y vos dijiste que le indicaste dónde estaba y por acción directa tuya, esa persona fue muerta. Entonces, en ese caso hiciste el mal. En la apariencia del bien, hiciste el mal. Entonces, por eso estás acá. O sea, te toca una temporada con nosotros, ¿no? Y es muy interesante el planteo que hace Amartya, que es un poco también el planteo de Madre Krishna Lila. Nosotros necesitamos algún tipo de discernimiento o conocimiento. Usted publicó lo de sinceridad, sincericidio, es eso, ¿no? Sí. ¿Nunca vieron a esas personas que son como agresivas y te escupen todo, tipo, no les importa el sentimiento? Yo conozco un par de eso, ¿no? No importa si te cae bien, si te cae mal, si te gusta, no te gusta. No, pues yo soy sincero, te tengo que decir las cosas, me tengo que sacar del pecho porque si no... Eso no es sinceridad, eso es tu falso ego. Vos me estás vomitando tu falso ego. Porque, tenemos que volver al primer casillero. ¿Qué dijimos hoy? La verdad, la sinceridad es una virtud. Es positivo, es afirmativo, es bueno. Si algo está sucediendo que es malo, que es negativo, que es tóxico, que es incómodo, entonces está disfrazado de bueno, pero no es bueno. ¿Sí? Y para poder discernir entre una cosa y la otra necesito algún tipo de conocimiento. Por eso, como le explicábamos hoy a Silvia temprano, nosotros hacemos mucho énfasis en la filosofía del yoga. Porque si no tenemos conocimiento, si no tenemos información, si no maduramos toda la sabiduría del yoga, entonces no vamos a poder tomar decisiones correctas. O incluso a veces vamos a equivocarnos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, como Satyavrata, cuando en realidad estamos haciendo las cosas mal. Pero como estoy vestido bien, creo que estoy haciendo las cosas bien. ¿Se entiende, Amartya, más o menos? Sí. Se necesita un tipo de
hay que contextualizar, necesitamos contexto. Por ejemplo, lo que yo le explicaba a Madre Krishna Lila. Hay que ver en qué sentido omitir es bueno y es malo. Me quedo con lo del principio de lo externo, porque si la sinceridad es para adentro y como que lo externo no te va a afectar. Lo externo tiene que ser una consecuencia de lo interno. Y no dice, si vos sos sincero con vos mismo, si Satyavrata hubiera sido como sincero consigo mismo, se hubieran dado cuenta que no era el momento. No era el momento para no era el momento. revelar dónde estaba Claro. la víctima escondida. Por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿se entienden estos puntos? ¿No? Necesitamos tener discernimiento, conocimiento, ejercicio de la inteligencia, sabiduría. Porque incluso en el desarrollo de principios y valores me puedo confundir. ¿No? Hoy, por ejemplo, antes de estar aquí con ustedes, estuve dando una charla en un proceso de yoga. Y estuvimos hablando sobre la alimentación del yoga. Y la alimentación del yoga está regido por el yama y yamas, por los principios del yama y yamas, ¿no? Es una alimentación que es no violenta, que es sincera, que no se roba. La alimentación no se roba, uno tiene que pagar o tiene que fabricar la alimentación, ¿no? Pero una cosa que quise aclarar es, por ejemplo, nosotros hablamos de ahimsa, no violencia. En realidad la no violencia, como se aplica según nuestro entendimiento, no violencia no significa que no va a haber jamás violencia. Eso no es posible. El mundo material es un mundo violento. Vivimos en un medio ambiente hostil. Hay inundaciones, hay sequías, hay tsunamis, hay tifones, hay huracanes, hay terremotos. La naturaleza misma nos ataca. Hay enfermedades, estamos viviendo una epidemia internacional. La naturaleza nos ataca todo el tiempo. No es posible quitarle la violencia a la naturaleza material, porque es uno de sus condimentos, es uno de sus ingredientes. Es como la gravedad, no se le puede quitar la gravedad, o el magnetismo, o la electricidad. Son fenómenos propios de la naturaleza material. Cuando nosotros hablamos de ahimsa, lo que estamos hablando es de minimizar al mínimo común denominador el ejercicio de la violencia. Pero no es posible erradicar la violencia, no es posible, porque es un condimento natural del mundo físico que vivimos. Fíjense hoy, ¿no? Hablamos con Silvia, cuando llegó Silvia. Hoy a mediodía yo fui a la plaza con mi hija y parecía primavera, espectacular el día. 6 horas después, 5 horas después, un frío de morirse fuera. ¿No? Y esa es la naturaleza del mundo material. Nunca va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Y necesitamos tener conocimiento para poder aplicar estos principios. Porque si no hay conocimiento, entonces incluso en la aplicación, en el intento de aplicar principios, cometemos errores. Fíjese, Prabhupada, ¿por qué dice que hasta un casado puede tener vida espiritual? Porque uno de los errores más grandes que existen en la espiritualidad es que si me hago espiritual tengo que abandonar todo. ¿No es uno de los errores más grandes que existe en la espiritualidad? No me voy a acercar a Krishna porque me tengo que rapar la cabeza, me tengo que vestir naranja, me tengo que ir al templo. Y no es real, nada de eso es real. Nada de eso es real. Y Prabhupada lo aclara, no abandonen sus vidas ordinarias, simplemente incorporen a Dios, nada más que eso. Pero como no tengo conocimiento, a veces incluso intentando hacer las cosas bien, puedo cometer un error. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Ok. Raúl, tengo una pregunta. Sí. Tal vez ya lo dijo, pero si yo soy sincera, ¿no? Como que me expongo ante una situación de malestar o de dolor, incomodidad, y lo cuento, y recibo una respuesta que no es, digamos, que no me siento comprendida. En ese caso, ¿está bueno ser sincero o tendría que rever con quién puedo llegar a intercambiar? Porque hay gente que no está preparada para darte una respuesta bondadosa, ¿no? Más bien se juzgan
o te dicen algo que no aporta, no sé, porque Sí. me ha pasado muchas veces. Y, Sí, bueno, ahí también, otra vez lo mismo, pasan como dos cosas ahí. Por un lado, está bueno que vos puedas revelarte con personas con las que ya tenés cierta confianza. No es que vos suponés o crees o determinás que esa persona puede ser que sea esa persona, de que yo le pueda comentar algo. Entonces, primero eso, como no revelarnos ante todo el mundo, porque no vivimos en la época de Twitter y abran Twitter, son todas revelaciones. Es eso. Gente contando su privacidad todo el tiempo. sí. Twitter, Facebook, Instagram, o sea, es como obsceno. Yo no quiero entrar no quiero llegar a esa parte tuya, no la quiero conocer esa parte tuya. No te conozco. ¿Por qué me mostras esto de tu intimidad? Es como, a mí me resulta como chocante, es como obsceno. Entonces, punto número 1, ver cuál es el contexto en el que me voy a revelar, en que voy a abrir el corazón. ¿No? Mi humilde recomendación, hacerlo con alguien con el que vos tengas confianza y que respetes y admires y no sé. Ajá. Punto número 1, no lo hagas así a lo loco, ¿no? Bien. Porque podés recibir cualquier cosa como devolución. Y después, otra recomendación, que ya es algo que vos tenés que trabajar, a veces no recibís la respuesta que vos querés. Que eso es algo, eso también tiene que ver con la sinceridad. Ok, gracias. Porque a veces no es lo que vos querés escuchar, pero te lo tenés, a veces no, lo masticás un poquito y decís, bueno, puede ser, mira, por ahí. Sí, sí. Es como, no vas al médico y el médico te dice, tenés tal enfermedad. O sea, yo no quería escuchar esto hoy. Pero al mismo tiempo, agradezco que esto haya salido a la luz, porque ahora sé que tengo un problema, lo tengo que resolver. No, a veces tenemos que tener cuidado de no siempre escuchar lo que queremos. Porque eso genera también como una zona de confort. A veces alguien nos tiene que sacudir un poco el avispero y ese cachetazo o ese baldazo de agua fría puede ser, no digo que necesariamente sea, pero puede ser una herramienta para decir, ok, ese es un trabajito extra que tengo que hacer. Esta persona me está ahora obligando a dar una vuelta de tuerca, que cuando escuchaba cosas lindas no la daba esa vuelta de tuerca. Pero ahora esta persona me está obligando a mover el engranaje un poquito. Y eso puede ser bueno. Si es la persona adecuada, ¿no? Por eso, no estoy diciendo que ahora te dejes insultar y ofender y criticar y que te puteen, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero a veces sucede que vos te revelás o pedís un consejo y el feedback no es exactamente lo que vos preveías, pero no necesariamente tiene que ser algo malo eso. A veces no es exactamente lo que vos querías escuchar, pero al mismo tiempo lo meditas un poquito y decís, ok, puede ser que también sea ese el tema. Que a vos te genere tensión o no te guste es porque te está tocando como una fibra sensible. Por eso hay como ¿no? Hay como algo. Pero a veces es necesario, ¿no? Es como el doctor o el maestro. O sea, no sé, ¿han tenido experiencia de desaprobar un examen? Yo sí. Y no era lo que yo quería escuchar. Señor, ¿cómo? 4. ¿Cómo 4? Señor, me estás matando. No era lo que yo quería escuchar de esta interacción que tuvimos. Pero a veces es necesario decir, ok, mira, si estudias un poquito más, vas a llegar. Yo necesito que te esfuerces un poquito más. Te estás desaprobando ahora porque tenés que esforzarte un poco más. Y en ese esforzarte un poco más, en ese trabajo extra que haces, a veces adquirís a cierta cualidad o fortalecer ciertas cosas.